A continuación, escuche el mensaje de la palabra de Dios en este su programa Declaración al Día. Hermano, le damos gracias a nuestro Dios y bendecimos a cada uno de ustedes por darnos a nosotros la motivación de seguir presentando ante ustedes estas diferentes declaraciones en la palabra de nuestro Dios. En esta ocasión queremos traer ante ustedes una expresión que yo creo que la mayoría o todos, por mucho o poco que conozcamos en la palabra de nuestro Dios, ya la hemos leído o la hemos oído leer de alguien más, porque es una expresión en la palabra de nuestro Dios que para todos es muy conocida. Se encuentra en el capítulo 2 del libro de San Juan, en el versículo 11 hasta el versículo 17. La palabra de Dios nos dice así: Este principio de señales hizo Jesús en Canaán de Galilea, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de esto, descendió a Capernaum, él y su madre, y hermanos, y discípulos, y estuvieron ahí no muchos días. Y estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Y halló en el templo a los que vendían bueyes y ovejas y palomas, y a los cambiadores sentados. Y hecho un azote de cuerdas, echólos a todos del templo, y las ovejas, y los bueyes, y derramó los dineros de los cambiadores, y trastornó las mesas. Y a los que vendían las palomas dijo: Quitad de aquí esto, y no hagáis la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que esté escrito: el celo de tu casa me comió. Quise traer esta expresión de la palabra de nuestro Dios por varias razones. Digo, una de ellas por lo popular que es lo que acabamos de leer, y por lo otro es también de que es necesario de que miremos dentro de la palabra de nuestro Dios no solamente lo que se dice, sino también entender la acción de nuestro Dios, o sea, lo que dijo y lo que hizo, pero ¿por qué lo hizo o con qué sentir lo hizo? Que es algo también que nos debe de impulsar para que cuando leamos la palabra de nuestro Dios nos detengamos y consideremos cada una de las expresiones que se encuentran en la palabra de nuestro Dios, porque eso nos ayuda no solamente a entender lo que está escrito, pero también sondearnos en mirar el por qué se dijo, a quién se lo dijo y por qué actúan de esa manera. En este caso del Señor Jesús, aquí quedó escrito lo que el Señor hizo, lo que aconteció. Y creo que más para unos de los que han leído la palabra del Señor Jesús, cuando Él mismo nos dice que y nos motiva a que aprendamos de Él a ser mansos y humildes de corazón. Yo creo que cuando leemos la Escritura aquí, no miramos una acción de nuestro Dios que lo identifique manso o con manso y humilde de corazón. Pero sin embargo la palabra de nuestro Dios nos dice, y Él mismo dice, que Él es manso y humilde de corazón. Podemos también pensar de que algunos de los que lo oyeron, o aún los mismos discípulos que yo creo que oyeron dar esa expresión del Señor Jesús y mirar este acontecimiento, más de uno pudo haber pensado de que pues esa actitud no refiere de mansedumbre. Pero el Señor, siendo manso y siendo humilde de corazón, fue impulsado a cometer una acción que no tiene nada agradable y que por lo tanto se puede catalogar como una persona agresiva o una persona que es espontánea
o iracunda, por cuestión de que nos dice la palabra de nuestro Dios, que echó las ovejas y los bueyes y aún derramó los dineros de los cambiadores y trastornó las mesas. Pero yo no creo que el Señor no era ni iracundo, ni tampoco era explosivo, sino que la misma palabra de Dios nos dice en el versículo 15 que el Señor y hecho un azote de cuerdas. Entonces quiere decir que el Señor no actuó solamente movido por una reacción espontánea, sino que miró el panorama y, considerando a lo que miró, tuvo la paciencia de hacer un azote y con el azote tomar una acción, que esa acción lo miramos demostrado como una persona de agresiva, o sea, pues que tomó una acción agresiva con el hecho de que no creo que haya hecho el azote solamente para mostrárselos, sino yo creo que los agarró a azotazos a los cambiadores de dinero y ahora aquellos que vendían ovejas y bueyes. Y aún nos dice la palabra de Dios que trastornó aún las mesas. Pero miramos que esta reacción del Señor Jesús fue movida por una expresión que los mismos discípulos en el versículo 17 lo mencionan, que nos dice así, hablando de los discípulos: entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me comió. Y sobre eso queremos presentar esta declaración, sobre el celo del Señor Jesús, el celo de nuestro Dios. Miramos nosotros en la palabra de nuestro Dios a lo que Él dice, el Señor, o los discípulos declarando del Señor, que el celo de tu casa me comió. ¿Ok? Por una acción de celo a lo que era la casa del Señor, fue movido el Señor para tomar ese tipo de acción. La casa del Señor en el tiempo del pueblo de Israel era el templo. Claro que no nos referimos al templo que edificó Salomón, al templo donde la Escritura nos dice que en la edificación del templo descendía la gloria de nuestro Dios. Fueron sacrificados, fue llevado a cabo sacrificios por miles. Y la gloria del Señor era tan fuerte en el templo. Y quedan en nuestras memorias cuando leemos, miramos nosotros las expresiones del rey Salomón, que para muchos de nosotros quedan marcadas en nuestra mente y en nuestro corazón. Por ejemplo, Salomón es el que nos dice, refiriéndose a nuestro Dios y refiriéndose a la maravilla de la construcción del templo o el templo de Salomón, diciendo, he aquí que ni los cielos ni los cielos de los cielos pueden contener, mucho menos esta casa que yo te he edificado. Pero para el tiempo de Salomón, el templo no era cualquier templo, era una maravilla el templo. Sus adornos, su estructura, el oro, pero más que la hermosura de lo material del templo, era que la gloria del Señor estaba en el templo. Aún Salomón también expresa hablando con nuestro Dios, diciendo que aún el pueblo, donde quiera que estuviese el pueblo, o sea, descendientes de la raza judía, ya fuera en el exilio, ya donde quiera que estuviesen, solamente que voltearen su rostro a Jerusalén, donde estaba el templo, y donde quiera que estuviesen, que su oración fuese oída. Entonces el templo no representaba solamente una hermosura, sino que la gloria del Señor. El primer templo fue destruido. El Señor, por el celo de nuestro Dios, el templo que edificó Salomón fue destruido por la rebeldía del pueblo. Jerusalén fue destruida. El pueblo fue llevado a cautiverio a Babilonia. Pero después de la transmigración de Babilonia, el pueblo volvió otra vez a Jerusalén. Y el profeta Daniel nos dice en el capítulo 7 que fue otra vez, iba a ser reconstruida Jerusalén y los muros en tiempos angustiosos. Esdras y Nehemías, o Nehemías y Esdras, dan o anticipan también la construcción y dan la declaración de lo dificultoso que fue otra vez construir la ciudad y los muros. Pero entonces el segundo templo fue construido por Zorobabel, Esdras, Nehemías.
Pero en la construcción del segundo templo no era en gloria material, no era nada incomparado con el primer templo que edificó Salomón. Aún los ancianos que miraban el templo construido en el tiempo de Esdras lloraban porque miraban el templo, porque nunca podían mirar o compararlo con la gloria y la hermosura del templo que edificó Salomón. Pero pasaron los siglos, llegó el tiempo en que Roma invadió la tierra de Canaán, Jerusalén, y puso un gobernante en la tierra de Galilea o en la tierra de Canaán. Herodes el Grande. Herodes el Grande amplificó el templo, lo puso más hermoso. Entonces el templo cobró cierto tipo de gloria a los ojos naturales, pero no dejaba de no compararse a la gloria del primer templo. Pero digo esto por cuestión de que Dios, el Señor, quiso que ahí en el templo de Salomón o en el templo se llevasen a cabo los sacrificios. Ahí estaba el lugar santísimo. Ahí era donde el sacerdote una vez al año entraba y ofrecía sacrificios por el pecado del pueblo. Entonces era considerado un lugar santo, el templo. Pero para el tiempo del Señor Jesús, miramos que el templo se fue no solamente deteriorando en el aspecto de la estructura, porque por las razones de que estaba aún Herodes, y la hermosura del templo se mantuvo, pero se fue deteriorando la causa del templo. O sea, la gloria del Señor en el templo ya no era honrada, mucho menos venerada por el pueblo como debería de ser. Entonces el templo solamente se convirtió como en un simbolismo, pero el corazón del pueblo estaba ya lejos de lo que representaba así el templo, la casa de nuestro Dios. Y cuando el Señor llega al templo, mira los que están vendiendo, mira los que están cambiando dinero, y es llevado por el celo del Señor. Al mirar la actitud y el comportamiento de la gente en el templo. Y el celo del Señor lo consumió tanto que tomó un azote, unas cuerdas, y tomó las cuerdas y azotó al pueblo. ¿Por qué? Porque él mismo exclama diciendo que la casa donde debería ser honrado el Dios de la gloria, por la actitud y el comportamiento de los que iban al templo, solamente iban a hacer mercadería, y se había convertido ya una cueva de ladrones. Entonces el pueblo ya no estaba con el propósito por el cual fue edificado el templo. Y miramos la reacción del Señor por la causa de la actitud del pueblo. Si entramos y solamente nosotros elaboramos sobre la conducta del Señor en lo que miró en el templo, podría quedar como una buena historia, como algo que nos da inspiración, y podemos decir que el Señor, conforme a su llamamiento, fue celoso, no solamente en la perspectiva de vivir conforme al propósito por el cual fue manifestado, sino aún también por el lugar donde debería de honrarse al Dios de la gloria. Y sonaría muy bonito, pero nuestra intención en esta declaración no es solamente declarar lo que el Señor miró y lo que el Señor hizo. O sea, miró que el templo se había hecho no solamente una cueva de ladrones, pero el templo se había deshonrado. El corazón del pueblo ya estaba lejos de darle honra y gloria a nuestro Dios. Y el templo se convertía en una mofa. O sea,
ya era solamente una tradición, un símbolo sin sentido. ¿Qué podremos nosotros decir para este tiempo en los lugares en los cuales son santificados para que la gloria de Dios se manifieste? Porque puede ser un lugar hermoso, de buena estructura, pero si la gloria de Dios no está en ese lugar, de nada sirve el templo. No tiene nada, no tiene sentido. Pero sin embargo, si un lugar, ya sea un garaje, o sea una bodega, o sea un templo, desde sus cimientos hasta arriba edificado, para venir a honrar, oír palabra de Dios, darle honra y gloria al Eterno, pero si no se honra, entonces es imposible que la gloria de Dios esté ahí. Porque Dios no puede manifestar su gloria en lugares donde no es honrado, no es glorificado. Y miramos en la historia con el pueblo de Israel que el templo dejó de ser el centro de la adoración a nuestro Dios. Y el Señor trajo a Nabucodonosor y destruyó el templo. Con los años el pueblo perdió el concepto de la destrucción del primer templo. Y en el tiempo del Señor Jesús, la actitud y el comportamiento de los dirigentes del pueblo de Israel entre el ambiente religioso, como eran los fariseos y los saduceos, que controlaban el Sanedrín, no eran hombres en los cuales tenían compasión y misericordia, porque solamente miraban lo que era el aspecto de lo exterior, pero lejos estaban de la compasión. Digo solamente en un segmento, porque siempre Dios ha guardado un remanente dentro del pueblo, dentro de su pueblo. Así como en el pueblo de Israel hay un remanente, también dentro de la iglesia hay un remanente. Pero en el tiempo del Señor, los dirigentes del pueblo de Israel no estaban visualizando de que el lugar que era santificado para darle la honra y la gloria a nuestro Dios estaba siendo deshonrado. Se estaba convirtiendo solamente en una mofa. Pero ese es el tiempo del Señor. ¿Qué podremos decir nosotros en este tiempo, en nuestro tiempo, donde el templo del Señor ya no se honra? Los lugares, no por el lugar, porque el lugar puede ser una bodega y se santifica para oír palabra de Dios, para exaltar y glorificar el nombre del Señor Jesús. Pero luego el pueblo se mueve de ese lugar y aquella bodega vuelve a ser un taller o lo que fuese. Pero mientras el lugar es santificado para honrar a nuestro Dios, es necesario que también al lugar se le dé su lugar. ¿Por qué? Porque es un lugar santificado para rendir homenaje al Dios de la gloria. ¿Qué podríamos decir para este tiempo? Están los templos, o comúnmente podemos decir las iglesias, llenas de hombres y mujeres que tengan el concepto de que Dios va a ser honrado, de que Dios va a ser glorificado. ¿Quiénes son movidos por el celo del Señor para tomar acciones agresivas? Ciertamente que no se va a tomar un azote o un lazo y hacer cuerdas porque lo meten a la cárcel. Lo acusan aquí de abuso físico y va uno a parar a la prisión. Pero ¿quiénes son movidos por el celo del Señor? Al grado que puede mirar la deshonra y la mofa que hay dentro del templo, donde ya no se honra y se glorifica a nuestro Dios, sino solamente se hace con un aspecto de socialismo, o sea, social, solamente estar socializándose, platicando y cotorreando, como comúnmente decimos, pero no pueden percibir que en un lugar que es santificado para que nuestro Dios sea honrado, la gloria de Dios se mueve. Ahora, ¿qué podremos nosotros añadir de entre los que asisten al templo de Dios? El templo era para que el pueblo llegara y ofreciese sacrificio para la remisión de sus pecados, para la purificación. Los sacerdotes, los levitas, presidían y esperando que se presentasen las necesidades del pueblo para ofrecer sacrificio, depende de lo que se haya sido la ofrenda.
Miramos a Ana, se presentaba al templo y llorando como si fuese una borracha. El sacerdote Elí llegó y le preguntó, primeramente regañándola, pensando que estaba ebria. Pero ahí fue oída su oración. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios se mueve dentro, no solamente de nuestros corazones, pero también en los lugares donde es santificado, para que su nombre sea exaltado y sea glorificado. ¿Podrá vivir o podremos nosotros mantener la gloria de Dios en un lugar, en una iglesia, en un templo chico o grande? ¿Podemos mantener que la gloria de Dios siga fluyendo? ¿O estamos deshonrando el lugar el cual fue santificado para que Dios sea exaltado, para que Dios sea honrado? ¿Cuál es el concepto que tiene el hombre y la mujer de Dios? ¿Y qué podremos decir aún de los levitas, de los pastores en este tiempo? ¿Tendrán celo de Dios al mirar la falta de respeto, la conducta desagradable dentro de los feligreses que se mueven y se comportan de una manera que no solamente no honran a nuestro Dios, sino una demostración aún de falta de respeto a la palabra de nuestro Dios? ¿Habrá celo de Dios en nuestro corazón en este tiempo? ¿Tendremos la agresividad de poder no solamente exhortar, sino aún de agarrar el látigo y azotar a aquellos que no han aprendido a honrar a nuestro Dios? Que no han aprendido a comportar una compostura donde entiendan de que es un lugar donde Dios es glorificado, donde Dios es exaltado, donde más bien todo se mueve a sus propios conceptos. Lejos está la mente y el corazón de entender la importancia no solamente de nosotros como templos del Espíritu de Dios, pero también de los lugares que son santificados para la gloria de nuestro Dios. Porque se puede poner en la mente y en el corazón que el lugar no importa. Claro que importa. Si el hogar donde cada uno de nosotros como seres humanos vivimos, queremos que haya comodidades. Si hay frío, queremos calentón. Si hay calor, queremos aire acondicionado. Queremos comodidades y limpieza y cierto tipo de orden dentro del hogar. Porque ahí vivimos nosotros. Y queremos aún que nuestros hijos y aún nuestros amigos o familiares que nos visiten guarden cierto tipo de respeto y de orden en nuestras casas. Nadie quiere que entre alguien en su casa y el hijo del vecino venga y empiece a brincar entre las sillas, los sofás, empiece a sacar todo para afuera y hacer un desorden. No, claro que nadie quiere eso. Pero es muy fácil de la mente quitar el concepto de que el templo de nuestro Dios debe ser también honrado. No el templo, por el templo, o sea, por lo material, sino por la santificación, para que el nombre del Señor sea exaltado, sea glorificado. Hay dos expresiones en las cuales se usan para identificar el templo. En griego está el naos y el hieron. Está entre lo que es el templo, en lo cual se santifica para brindar o rendir homenaje al Dios de la gloria. Y está el lugar no que se santifica para rendir homenaje, sino el lugar para que el Espíritu infinito, nuestro Dios, haga morada. Y el donde hace morada es en aquellos en los cuales el apóstol Pablo nos dice: ¿o no sabéis que vosotros sois templo del Espíritu de Dios? ¿Por qué? Porque Él hace morada en nuestro corazón. Pero también donde se santifica para rendir homenaje, es necesario también que aprendamos a darle un orden. Pero sin embargo, miramos las congregaciones o las iglesias de un desorden al oír la palabra de nuestro Dios. No solamente está el dormitejo, el bostejo de los feligreses, sino están las pláticas de allá atrás de los templos, otros en el teléfono, otros solamente jugueteando, perdiendo el tiempo en cosas sin sentido, y creen que esto no deshonra a nuestro Dios.
Esto trae deshonra a nuestro Dios. Y por lo tanto, el Señor dice, yo honro a los que me honran, y a los que me tuvieran en poco serán viles. Y hay mucha vileza dentro de los templos, de los lugares santificados, para rendirle honra y gloria a nuestro Dios. ¿Qué es lo que hay en nuestro corazón? ¿Hay celo de Dios? ¿O solamente caminamos sin darle importancia? En realidad hay una motivación en nuestra mente y en nuestro corazón. En realidad habrá de nosotros lo que Dios quiere que haya. Ciertamente el apóstol Pablo, cuando escribe a Timoteo en el capítulo 2, habla de un pueblo que es celoso de buenas obras. Y las buenas obras tienen que hacer en todos los aspectos. Y tenemos que ser celosos también de los lugares que son santificados para rendirle honra y gloria a nuestro Dios. Y en las confraternidades o reuniones de grupos de diferentes congregaciones, miren el desorden que hay. Donde las jovencitas solamente van para lucir sus vestuarios. Donde los jóvenes andan como los garañones, nomás mirándole las ancas a las muchachas. Donde los viejos ningún respeto ni temor, que solamente se la pasan bosteciando y buscando entre las bancas moscas. Todo ese tipo de actitudes y comportamientos es abominable a nuestro Dios, y las congregaciones están saturadas de ese tipo de comportamientos. ¿Qué es lo que siente tu corazón? Como pastor, como predicador, ¿qué es lo que hay en tu corazón? ¿Hay celo de Dios? No podemos tomar una actitud como la que tomó el Señor, pero sí podemos clamar en nuestro corazón, sí podemos demostrarle a nuestro Dios allá en lo interior que mire el Señor que hay tristeza en nuestro corazón en mirar la conducta nefanda entre el pueblo de Dios, por la falta de pasión, de interés y de aprecio a lo que es santificado para la gloria de su nombre. ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Qué es lo que visualizamos? ¿Caminamos solamente mirando como la demás, solamente ignorando las cosas que no tienen sentido? ¿O simplemente vamos a caminar esperando que haya una demostración de un templo donde solamente se provoca la solemnidad, ambientes solemnes por las grandezas de las estructuras o por los muebles de alto costo o los vidrios, las ventanas que dan una demostración de un costo muy alto? Y todo ese tipo de apariencias de templos solamente ocasionan una solemnidad, pero lejos está la gloria del Señor, porque son edificados solamente con altivez y soberbia de corazón. Pero aún puede ser un edificio muy elegante, o puede ser en un garaje donde también la cochina soberbia y altivez del corazón se mueve dentro de los que presiden y aún también dentro del pueblo de Dios. Pero el que está despierto siente celo del Señor, se aflige en su corazón y todo lo que dice es: Señor, ten piedad de mí, ten misericordia de mí, Señor, líbrame por amor a tu nombre. Guarda mi corazón entendiendo que no solamente somos nosotros templo para morada de Dios en espíritu, sino que cada lugar que es santificado para la gloria de tu nombre, también tenemos que darle su orden. Que la gracia del Señor sea una vez más con cada uno de ustedes. Esa es nuestra oración y nuestro deseo. Si usted desea más información sobre estas declaraciones, o si desea participar en alguno de nuestros estudios bíblicos, háganoslo saber. Estamos para servirle. Nuestro número es 831-386-9112 o márquenos al 831-297-0879.